Voy a presentar, soy Nino Trillo de la Secretaría de Formación del Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT. Y bueno, pues hemos preparado desde la Secretaría de Formación estas jornadas. Bueno, pues desde CGT somos consciente en cuanto a organización anarcosindicalista y que defiende la autogestión, de la dificultad que existe para organizar sectores precarios. Por ejemplo, somos más representativos en el sector del telemarketing a nivel estatal. Bueno, pues estamos teniendo un crecimiento muy fuerte en empresas como en Inditex. Hemos pues, promovido huelgas así que han tenido cierta relevancia, pues, por ejemplo, en Amazon. Estamos haciendo mucho trabajo para organizar el tema de asistencia a domicilio en determinados territorios, y luego especialmente bueno, pues trabajamos mucho estamos intentando desde empresas principales, bueno, pues intentar organizar o sindicalizar la realidad de las contratas surgidas en el mar de la subcontratación, ¿no? Que ha precarizado la realidad laboral de cientos de miles de trabajadores en nuestro país. Y, y bueno, pues ahí estamos haciendo un fuerte esfuerzo, un enorme esfuerzo desde otros espacios, ¿no? de mayor seguridad, pues, ¿no? Pues, Telefónica o Adif o Renfe, de intentar llegar a realidades más precarias, ¿no? en ese fenómeno de la subcontratación, y somos muy conscientes de esa dificultad organizativa que supone una realidad más atomizada y precarizada, en una realidad, ¿no? de relaciones laborales cada vez más líquida y más difusa. Y bueno, pues que especialmente a lo largo de lo que llevamos de siglo, pues que estamos enfrentando, ¿no? También nos surgen nuevos retos como el teletrabajo, ¿no? y la dificultad que se nos plantea a los sindicatos de llegar a los trabajadores que no están en el centro de trabajo tal y como hemos conocido, ¿no? Y luego, bueno, pues también desde nuestra realidad o condición de sindicato alternativo, bueno, pues vemos, ¿no?, cómo esa excesiva burocratización y oxidación y lógicas de concertación de las organizaciones sindicales mayoritarias que se ha desarrollado en nuestro país, ¿no?, cada vez están más alejadas de realidades de más personas trabajadoras. O sea, cada vez representan, podemos decir que aparte del descrédito, a pesar de la importancia que tenemos las organizaciones sindicales, el descrédito al que se ha llegado, ¿no? a esa lógica, ¿no?, que se ha establecido sobre todo por parte de las organizaciones, por el modelo, ¿no?, de concertación y por el papel que han jugado las organizaciones, los sindicatos más mayoritarios. Bueno, pues cada vez hay más sectores, ¿no? Y también esa precarización por abajo, bueno, pues cada vez hay más sectores sin representación sindical, ¿no? Y alejados a la vez de esa realidad que se negocian los convenios colectivos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el campo es un claro ejemplo de unos sindicatos grandes que regulan determinados derechos que a veces están bastante alejados de lo que es la realidad pues, por ejemplo, el caso, no sé, pues, imagino que veremos hoy, pues, de las temporeras o de las jornaleras que luego tienen que trabajar y que muchas veces se ven desamparadas, incluso fuera de esa propia realidad regulada por los convenios colectivos, ¿no? Pero también, y en nuestra condición de sindicato alternativo, somos conscientes, y si no, estamos obligados a serlos, de que hay otras realidades de explotación laboral a las que ni siquiera nosotros estamos llegando, ¿no? Si nos cuesta llegar eso a la pequeña contrata, pues bueno, hay otros espacios, pues, por ejemplo, pues, vamos, por ejemplo, la falta de sindicación que hay en las empresas de trabajo temporal, pero sobre todo otros espacios que a veces los sindicatos, por como nos hemos
constituido o los espacios que representamos en cierta medida de privilegio, pues no llegamos, ¿no? Un caso claro pues puede ser la realidad actual de las temporeras, pero bueno, también están las trabajadoras del hogar, las aparadoras del calzado, las porteadoras en las fronteras, bueno, por muchos, las Kellys, ¿no? que han generado una nueva forma de organización, porque en cierta medida, aunque bueno, por ejemplo desde CGT sí que hemos impulsado lo que hemos podido, pero bueno, que en cierta medida no se estaban dando respuesta a sus realidades o a su situación o sus demandas, ¿no? Tan alejados estamos en cierta medida de esta realidad que mientras que la trata con fines de explotación sexual sí que tiene por lo menos, ¿no? Ha llegado a estar o está en la agenda mediática o en la agenda social, incluso se van elaborando documentos, ¿no? O existen protocolos de actuación. La trata laboral es como la gran olvidada, ¿no? A pesar de que está ahí dentro de un marco normativo internacional establecido, ¿no? Su persecución, bueno, pues no existen mecanismos, o sea, no existen mecanismos específicos que aborden este fenómeno que también va acompañado muchas veces o acompaña muchas veces esas realidades más precarizadas de explotación laboral, ¿no? Y muchas veces, hay que decir que muchas veces también esta trata laboral va acompañada o potenciada por lo que son las fronteras y las políticas migratorias, ¿no? que llevan bueno, pues a generar espacios de exclusión y de precariedad y a generar no espacios de derechos de personas que viven entre nosotros, de compañeras y compañeros y a las que no estamos bueno, pues como sociedad en su conjunto, bueno, pues no estamos amparando o atendiendo o, bueno, o apoyando, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante aprender de estas nuevas realidades de organización que están surgiendo. Yo creo que como sindicato tenemos que aprender y un poco esa era la idea de esta jornada, ¿no? de esa realidad a las que no estamos llegando y que en cierta medida nos están dando un modelo de dignidad y de autoorganización y un ejemplo de cómo articular la lucha y la resistencia sobre ese paraguas de precariedad y explotación bueno, pues cada día nos va oscureciendo más, nos va ensombreciendo más el horizonte, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy tenemos la jornada la hemos organizado en tres bloques, ¿no? tres charlas. La de hoy más sobre realidades concretas de explotación y organización de las temporeras. Hoy contamos con Giver Rechak, de Freedom Justicia Social, de Lleida. Nadia Zougag, una compañera activista de Almería que lleva años en diversos proyectos en el entorno de los asentamientos agrícolas de Níger y de Almería, y Nayat Basit y Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva en Lucha, bueno, pues que están siendo también un ejemplo y que seguimos su actividad y su lucha la estamos siguiendo desde, aunque ellas a veces no lo sepan, pero la estamos siguiendo con mucha atención y mucho aprecio desde otros puntos del territorio de nuestro territorio, ¿no? Mañana también deciros que tenemos por la mañana otras dos charlas que pensamos que son muy interesantes, una de experta donde va a estar la persona con mayor responsabilidad en la inspección de trabajo, porque si no llegamos los sindicatos, la verdad es que hay estos espacios, ¿no? de precariedad. Lo grave es que no lleguemos determinadas organizaciones o no todo lo que deberíamos llegar determinadas organizaciones, sino que las propias instituciones que deberían garantizar unos derechos básicos y universales tampoco lo están haciendo, ¿no? Entonces mañana va a estar la Inspección de Trabajo, la directora de la Oficina contra el Fraude de la Inspección de Trabajo, va a haber expertas en materia de trata, bueno,
de diversa índole en la charla de por la mañana, y en la tarde, bueno, pues también compañeras que han realizado distintos estudios sobre la realidad de las temporeras y, bueno, y el marco de explotación no solo sobre la vida, sino también sobre los recursos naturales, sobre bueno, pues otras realidades de este modelo industrial intensivo que se nos ha ido implantando en los últimos años en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, sin más, esperando no haberme enrollado mucho, bueno, y agradeciendo la participación y el esfuerzo que hacen nuestros 4 participantes hoy, pues sabemos que tienen muchos compromisos y mucha pelea, pues bueno, pues dar paso a Giver y ya, bueno, pues luego abriremos un turno de preguntas y de intervenciones y para, bueno, pues todos los que estéis participando que podáis plantear lo que queráis y bueno, y espero que sea de vuestro provecho. Muchas gracias. Giver. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la CGT por convidarnos a participar de este espacio. La verdad es que es un lujo y es un lujo no por este espacio únicamente, sino porque nosotros en Lleida tenemos un trabajo codo a codo con los compañeros del sindicato y sí que es verdad, ¿no?, que siempre han estado allí en la lucha y de hecho forman parte, ¿no?, activamente de la plataforma. Antes de empezar, yo me quería disculpar ya de antemano porque soy catalán y voy a hacer, o sea, mi español es bueno, pero creo que voy a hacer alguna catalanada, por si algo no se entiende ya me lo decís, intento estar. Y después, otra cosa que reflexionaba yo cuando nos invitaron en este espacio, uno es que nosotros, yo creo que lo que vengo a presentar hoy es un poco la situación, pero también desde el pesimismo, y porque nosotros llevamos muchos años en lucha, pero no hemos conseguido, ¿no?, un tejido potente de lucha sindical y yo creo que ha habido muchas dificultades y por eso yo encaro mi presentación también desde esas dificultades, ¿no? Y cómo el sindicalismo puede superar estas barreras que nos encontramos en la lucha y cómo podemos transformarlo. Es decir, si la gente se queda después de mi charla un poco decepcionada, lo siento, pero no, ¿no? Pero creo que es bueno poner todas las cosas sobre la mesa también para poder encarar mejor nuestro trabajo. Así para empezar, y para situarnos, Lleida es una provincia de Cataluña, es un territorio básicamente agrícola y básicamente rural, a excepción de la gran ciudad, pero todos los otros son pueblos muy pequeños y con una extensión muy grande, ¿no? Y además sufrimos como Lleida una cierta exclusión de las políticas públicas de nuestra comunidad autónoma porque todo se centra básicamente en Barcelona, ¿no? Y al final Lleida es el huerto o el espacio para que los de la gran ciudad consuman sus servicios, pero esto no se traduce también en más recursos públicos, ¿no? Y por lo tanto, una cosa que podría pasar, por ejemplo, en Barcelona, sería noticia en todo el país, fins i tot al resto del Estado español, pero lo que pasa en Lleida normalmente queda muy invisibilizado. Por eso también partimos de esta desigualdad mediática, partimos de una desigualdad de políticas públicas, partimos de una desigualdad enorme también territorial. Nuestro modelo agrícola es básicamente neoliberal extremo. Tenemos una producción intensiva, muy intensiva, destinada básicamente a la exportación. Somos uno de los territorios que más exportan en toda Europa, pero en un espacio, como digo, en una población que hay también despoblamiento, es decir, hay pueblos que se están quedando sin gente porque se van a la gran ciudad, ¿no? Y también esta contradicción de decir, hosti,
la gente que produce los alimentos, el territorio que produce los alimentos para sostener la vida, son aquellos territorios que más están acechados, ¿no? por la desigualdad capitalista. Una de las cosas más importantes que se ha perdido en las últimas 2 décadas es la pérdida de agricultores, del pequeño y mediano agricultor, se va perdiendo, van desapareciendo. También aquí hay una gran contradicción propia del capitalismo, porque ¿no? Desde el gobierno se dice que están muy preocupados por la falta de relevo generacional en el campo, pero es que hay mucha gente que lleva muchos años trabajando en el campo, como podrían ser las personas migrantes, que no tienen acceso a la tierra. Y después se van haciendo planes y se van haciendo campañas para garantizar no sé qué derecho o no sé qué relevo generacional de la tierra, pero no se producen medidas reales y urgentes para que esta gente que queda excluida pueda tener también la propiedad de esa tierra, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos es un proceso los agricultores se van y el que llegan son empresarios agrícolas, es decir, empresarios que podrían estar haciendo negocio con la construcción, y de hecho hay muchos propietarios del campo que antes se dedicaban a la construcción, hasta la burbuja inmobiliaria, hasta la crisis, estaban allí, y ahora son las mismas empresas que están trabajando en el campo. Por lo tanto, el que vemos es que su preocupación por la tierra es poca. Su preocupación es por hacer dinero, ¿no? Y por lo tanto, se van los agricultores, eh, se acumula mucha más tierra y todo se pone a un modelo muy intensivista que requiere de mucha mano de obra en muy poco tiempo, en un tiempo muy concreto, y que sea muy barata, ¿no? Y que pueda para también, porque una de las cosas que se está perdiendo es el control de los precios. Es decir, las grandes corporaciones son ahora quien marcan los precios a los propios agricultores. El agricultor, cuando está recolectando la fruta, no sabe a cuándo le va a pagar, y puede que haya veces que hasta cobre menos que por lo que le ha costado. Y además, a través de la política agraria europea, hasta hay ocasiones en que es mejor no recolectar la fruta porque sale más barato cobrar las ayudas de la Unión Europea que no recolectar la fruta. Por lo tanto, también tenemos un modelo que es insostenible, porque además de pérdida de agricultores, de pérdida de riqueza en el campo, porque los terrenos cada vez son mayores, además también es absurdo porque estamos lanzando o mal aprovechando un montón de kilos y kilos de fruta. En todo eso, ¿no? Uno de los aspectos importantes es el riesgo medioambiental que produce este sistema, y también la destrucción de la soberanía alimentaria. Y aquí es donde aparecen los temporeros, ¿no? Los agricultores migrantes que vienen a recolectar la fruta, que se usan básicamente como mercancía, ¿vale? Eh, ¿Por qué pasa todo esto? Yo creo que hay varios aspectos claves, una es la ley de extranjería y el racismo institucional, que lo que provoca es que se vulnere el derecho a la movilidad, el derecho a la vida. Hay mucha gente que se ve abocada a trabajar clandestinamente o con condiciones muy precarias porque su situación administrativa regular no les permite acceder a un trabajo más digno, es decir, es una población que queda excluida por el propio sistema, pero que el propio sistema se aprovecha. Es decir, la fruta no se recolectaría, Lleida no sería la capital de la fruta dulce si no hubiera esa mano de obra, ¿no? Además, el que se genera también son situaciones de nomadismo, ¿no? De gente temporal que va trabajando de campaña en campaña y que por lo tanto no puede establecer su vida en un lugar
y no puede generar, ¿no? Esos espacios de socialización, de empoderamiento, etcétera. Una de las cosas también que marcan nuestra campaña de la fruta es la imposibilidad de de la mecanización. Es decir, la fruta dulce que se recolecta en Lleida no se puede coger con máquinas, ¿no? Y por lo tanto necesitan mucha mano de obra. Esta mano de obra es muy temporal. Es decir, nuestra campaña comienza a medianos de mayo y acaba a medianos de septiembre. Pero durante todos estos meses es tan temporal como va de semanas, ¿no? Hay gente que trabaja 3 días, vuelve a descansar, vuelve a trabajar 3 días, vuelve a descansar, vuelve a hacer una semana. Esta alta temporalidad marcada básicamente por el clima, es decir, si hoy hace mucha calor, hoy voy a necesitar mucha gente, hoy mañana me llueve, no voy a necesitar gente, ya os digo, temporalidad de semanas hace que haya mucha gente que esté a la expectativa de encontrar trabajo y por lo tanto que se quede 3 o 4 meses en la ciudad o en el territorio con esta incertidumbre, ¿no? Incertidumbre de saber si voy a trabajar o voy a poder tener condiciones. Y las condiciones son muy duras. O sea, Lleida es un territorio que solo tenemos 2 estaciones, la de invierno y la de verano, no hay otoño y no hay primavera, porque hace mucho frío en invierno, hace mucha calor en verano y las horas de sol son muchas, ¿no? A las 6 de la mañana ya hace calor, se está a 30 grados aproximadamente y por lo tanto es condiciones de trabajo muy duras, de gente que tiene que descansar bajo los árboles para encontrar ¿no? un refugio del calor, campos que están alejados de la ciudad y que no tienen acceso al agua potable, por lo tanto la gente se tiene que llevar su agua potable de casa para poder beber, pero claro, te la llevas a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde con esa agua puedes hacer sopa, porque está vull dir que no es buena. Los temporeros, eso, ¿no? Y concadenan campañas, es decir, hay una voluntad por parte de ellos normalmente que es trabajar el máximo posible, sean las condiciones que sea. Y este sistema los conduce hacia aquí, al aceptar condiciones de precariedad muy grandes. Además, el descanso normalmente se hace en el campo, en el propio campo. Por lo tanto, si pueden salir a las 6 de la mañana, no vuelven hasta las 8 a su casa. Hay muy poco espacio de socialización, que esto es muy importante también para generar sindicalismo, generar estructuras de apoyo mutuo, porque si viven únicamente aislados de la sociedad, ¿no? Y viven únicamente en el campo tantas horas, claro, cuando llegan a casa, pues dificulta mucho. Hay una clara división sexual del trabajo y aquí sí que tenemos que reconocer y hacer autocrítica importante, porque nosotros hemos trabajado muy poco con las mujeres en el campo. La división del trabajo es que los hombres están en el campo y las mujeres están en las centrales. Generalmente las mujeres vienen ya contratadas en sus países de origen y vienen aquí a través de ETTs o mafias, o lo que vendría a ser lo mismo, porque ¿no? Más o menos a veces no se puede distinguir la línea tal. Y además, sí que es verdad que en Lleida la gente que está trabajando en la campaña puede ir de las 25.000 personas hasta las 35.000 que vienen nuevas, es decir, en un territorio tan pequeño vienen, ¿no? Una cantidad muy importante de personas a trabajar. Los hombres, hay centenares de hombres que están durmiendo en las calles o en infrahabitajes, en habitajes muy precarios, pero las mujeres sí que es verdad que no se pueden encontrar en la calle, es decir, hay muy pocas mujeres que duermen en la calle, pero nosotros a veces hacemos el análisis que no sé si esto es una buena noticia.
Es decir, porque las mujeres viven dentro de los propios almacenes. Los empresarios se encargan de que estas mujeres tal. Entonces, son mujeres que los almacenes están alejados de las ciudades, por lo tanto, son mujeres que no pueden ir a la ciudad. Nosotros como organización nos cuesta mucho ir a encontrar a estas mujeres para poder hablar y conocer la situación porque viven ¿no? en sitios muy cerrados que dependen únicamente del patrón. Para ir a la ciudad tienen que pedir permiso, para ir a la ciudad tienen que pedir un coche, ¿no? Y por lo tanto es aún más un grado de exclusión que favorece la omertá y favorece básicamente el que no se sepa nada del que está pasando ahí dentro. Es decir, sí que es verdad que no tenemos mujeres afortunadamente, mujeres durmiendo en la calle, como sí que tenemos centenares de hombres, pero claro, las vulneraciones de derechos que se están pudiendo promover allí dentro, no las conocemos. Ya digo, y hay vulneraciones de derechos de todo tipo, desde la ley de extranjería, que yo creo que es un pilar fundamental para el engranaje de todo el sistema capitalista, hasta el convenio colectivo. El convenio colectivo dice que cualquier trabajador que esté trabajando tiene derecho a una vivienda digna y que tiene que ser la patronal o tiene que ser el agricultor quien le ofrezca este habitaje por una pequeña comisión. Claro, si yo soy un temporero que vengo a Lleida y voy a trabajar 2 o 3 días, hay mucha gente o hay una parte importante de gente, uno, que ya no se le ofrecen este habitaje, dos, que no lo acepta porque para volverme a ver a la calle 2 días después y haber de pagar esta comisión no produce que haya un arraigo importante y porque a veces los propios espacios que ofrecen la patronal son espacios ya de por sí muy precarizados, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué voy a pagar para ir a un sitio donde no puedo dormir o no puedo descansar bien? Yo no he visto en los 7 años que llevamos como organización, no he visto ningún contrato, y esto lo digo literal, con que se pagaran las horas extras. El día que lo encuentre, pues me voy a felicitar mucho, pero de momento no lo encuentro. He visto contratos donde hay gente que se le descuenta la comisión por la vivienda que está durmiendo en la calle. Increíble. He visto mucha gente que no tiene contratos, he visto mucha gente que hace jornadas interminables, pero que solo se le paga aquellas horas que habían pactado con el agricultor. Y aquí yo sí que voy a hacer una crítica feroz a la inspección de trabajo. Es decir, la inspección de trabajo es cómplice y es parte activa de la explotación y la vulneración de derechos. ¿Por qué? Aparte de que en toda Lleida, que es un territorio extenso, hay 4, ¿no? O sea, para 35.000 personas hay 4 personas en inspección de trabajo. Aparte de que normalmente, y ahora lo digo un poco en burla o no, en mofa, pero claro, cuando van al campo son pueblos muy pequeños, la gente se conoce entre sí. Si viene un inspector de trabajo con traje de corbata y se presenta al pueblo, pillará al primer agricultor, pero es que el primer agricultor ya ha avisado a todos los otros, ¿no? Y aquí también hay una complicidad entre el sector muy importante. Antes, hace años, cuando llegaba el inspector en el pueblo, se avisaban hasta por las campanas de la iglesia o haciendo hogueras y poniendo humo. Pues que ahora hay el WhatsApp, ¿no? Y por lo tanto hay una complicidad entre los agricultores muy importante. También diré que hay una complicidad hasta por parte de los agricultores que lo hacen bien. O sea, hay mucha gente en Lleida que hace muy bien las cosas y que no vulnera derechos. Pero estos propios, para salvar el sector como una mena de reacción corporativista, tienden a pensar que tienen que salvar al otro que sí que está explotando, ¿no? Y que además, estos perdonadme la expresión, pero estos de tontos, porque al agricultor que explota, al agricultor, su fruta le sale más barata
que al agricultor que todo lo hace bien y que garantiza la vivienda y tal. Y yo es una cosa que no he podido comprender en todos los años, esta defensa tan feroz de como sector, ¿no? Y siempre con ese mensaje de es que el sector se va a la mierda, el sector va a desaparecer, el pequeño agricultor va a desaparecer, ¿no? Porque hay una preocupación por parte de los agricultores de que realmente está desapareciendo el sector, ¿no? La agricultura más ecológica, la agricultura más arreglada en la tierra, la agricultura de los vecinos, la agricultura que abastece al pueblo, esto está desapareciendo y están entrando las grandes empresas. Pero claro, yo delante de esto, que la reacción sea esa feroz de defensa corporativista, a mí me cuesta mucho de entender, ¿no? Porque yo precisamente lo que les pido a los agricultores es que no sean cómplices, porque quien daña al sector no es quien denuncia la vulneración de derechos, quien daña al sector es quien comete esa vulneración de derechos. El papel de las instituciones diría que es un poco lo mismo, ¿no? Y hay una gran preocupación para que nadie dañe el sector. ¿Por qué? Porque Lleida es capital de la fruta. O sea, Barcelona puede chulear de muchas cosas, ¿no? Puede chulear del Fútbol Club Barcelona, puede chulear de tener los mejores museos ¿no? de Cataluña, tal, pero Lleida, de lo único que podemos chulear es de la fruta. Y encima hacemos mucho marketing de esto. Hay como un sentimiento general de orgullo por la fruta. Y entonces, cuando hay denuncias de vulneraciones de derechos, lo que se responde es eso, a proteger esta autoestima, esta imagen idílica y romántica que tenemos del sector de la fruta, pero que no es así. O que si tenemos que tener, o yo siempre pienso que a mí me gustaría poder estar orgulloso de la fruta, siempre y cuando la gente que la está recolectando sea pieza imprescindible, ¿no? También en nuestras sociedades, porque hacer fiestas, porque hacen fiestas, firas, congresos internacionales, hacen muchas cosas sobre la fruta, pero en ninguna participa ningún temporero. Yo, el día que ellos tomen el poder, que son los imprescindibles para que esto funcione, pues voy a chulear de algo, pero mientras tanto yo lo que veo es que una imagen muy romántica, pero también la tiene la ciudadanía, ¿no? Y esto es un problema también nuestro para poder extender nuestro mensaje, porque nuestro público, la gente a la que nos ¿no? dirigimos el mensaje, muchas veces también tienden de pedirnos que rebajemos el discurso, básicamente porque vais a dañar el sector, porque el pequeño agricultor, porque además hay mucha gente que históricamente ha tenido muchos vínculos con el campo, ¿no? Es decir, quien más, quien menos, tiene un abuelo, tiene un tío, que está vinculado en el campo, y por lo tanto cuando nosotros criticamos, la gente se lo toma muy como a lo personal, cuando al final el que nos está explotando es el sistema capitalista y los empresarios agrícolas, y no el pequeño agricultor que tiene 2 personas trabajando. No, yo el que critico es al que tiene 100 o 150 o 200 temporeros sin condiciones. Y por lo tanto, hay 3 vías, ¿no? La institución responde de 3 vías, la vía policial, ya la sabemos todos, represión, represión y represión, no hace falta que diga nada más, y además, si ponemos la ley de extranjería, todo se complica aún más, y hay una respuesta de estigmatización, estos son los radicales, estos van a destruir el sentimiento de pueblo que hay alrededor de la fruta, y hay una visión que tampoco compartimos nosotros, que es la vía humanitaria, ¿no? Pensar que esto es como un problema social que no hemos podido arreglar y tal. No, no es un problema social, esto no es una catástrofe. En muchos periódicos y en muchas televisiones muchas veces se habla como el problema que no hemos podido resolver, ¿no? La emergencia de los temporeros. Los temporeros no son ninguna emergencia. Hace 30 años que vienen a coger la fruta. Es decir, si es una emergencia, o que es una emergencia es el capitalismo, que va peor, pero no ellos, ¿no? Y por lo tanto, esta visión humanitaria o de pobres temporeros, que no deja de ser
un poco de racismo inculcado, aunque sea con la mejor intención del mundo, nosotros también la combatimos, ¿no? Y el que decimos no tenemos que dar ayuda humanitaria a los temporeros, el que tenemos que dar es derechos sociales y laborales. Yo creo que tengo que ir acabando. Si eso en el turno de preguntas o en el turno de debate ya expondré un poco más cuáles son las dificultades que nos hemos encontrado para organizar toda esta lucha, pero bueno, básicamente todo lo que he ido exponiendo, que es como el resumen de cómo estamos, es un cóctel perfecto para la vulneración de derechos y también para la opacidad, ¿no? Y a nosotros nos cuesta mucho saber lo que está pasando, nos cuesta mucho organizar y cuando hemos puesto denuncias, como es gente temporal, cuando la gente se va, ¿no? Y a veces lo hablamos justo antes de la pandemia con Ana Pinto, que hay mucha gente que hace denuncias aquí cuando está a final de campaña, pero cuando tiene el juicio, cuando tiene que ir a buscar, no, ya no está porque están en Andalucía con la campaña de la fruta allí y por lo tanto podemos hacer muy poco seguimiento de los casos que denunciamos. Si tenéis preguntas, después bueno, yo creo que sí, yo creo que ya he acabado, ¿eh? Lo que nosotros hemos hecho para decir, es como era un trabajo muy complicado el que teníamos que hacer, nos hemos articulado a través de una plataforma donde hay 3 ejes principales, pero hay muchas organizaciones, que es la parte más social, porque hay unas necesidades inmediatas de vivienda, alimentación, luz, agua. Una parte más de trabajo temporal y sindicalismo que hacemos con los compañeros de la CGT y otro modelo de cambio agrario, ¿no? Aquí se tiene que implicar todo el mundo y también los agricultores para cambiar esto. Y tenemos 10 puntos que podéis encontrar en nuestra página web de 3 demandas que hemos hecho, tan al Ayuntamiento de Lleida, tan a la Generalitat de Cataluña, como en el Ministerio de Trabajo y el Gobierno español, ¿no? Y aquí nosotros siempre, si encontráis nuestra información por internet, vais a ver que tienden a dar una imagen de nosotros como si fuéramos una entidad caritativa o asistencial, ¿no? Porque las propias administraciones gestionan la campaña de la fruta no desde la Consejería de Trabajo, no desde la Consejería de Derechos a la Inmigración, sino que se gestiona la campaña de la fruta siempre desde todos los ámbitos, desde el punto de vista de la atención social, como si fueran personas sin techo, ¿no? Y esto es algo inédito porque, por ejemplo, yo voy a poner un último ejemplo y ya me callo. Si estuviéramos hablando de un congreso de ingenieros de la NASA, no sé, que se les tuviera que dar un sitio donde alojarse, ¿no? Por ejemplo, el Barcelona World, vienen empresas internacionales de todo el mundo, con trabajadores de todo el mundo, a hacer posible una feria. Si se les tiene que dar alojamiento a estas personas, quien se van a encargar de estos asuntos, pues será o el Departamento de Trabajo o el Departamento de Tecnología y no el asistente social, ¿no? Y aquí nos encontramos al revés, que para una campaña de trabajo económica no hay ni economía ni hay trabajo. El que hay es la parte más social. Por lo tanto, es una barrera que nosotros hemos tendido a eliminar para poder aumentar también el sindicalismo y quitar esta venda de pobrecitos. Y lo siento porque es un rollo increíble, ¿eh? No, Ya lo estaba sé. estupendo, ¿eh? Y muy claro, Gilbert. Muchas gracias. Venga, pues Nadia, te toca. Buenas a todos. Y bueno, Oliver, muchas gracias porque me ha encantado la exposición. No ha sido un rollo para nada. Y quiero también comenzar que también pues soy muy pesimista y posiblemente la intervención sea también un poco pesimista, pero es lo que nos toca, ¿no? Si hablamos de temporeras y hablamos de la situación concreta en la que estamos, pues es lo que realmente toca. Pesimismo y invisibilidad, porque las 3 zonas en las que estamos, ¿no? Huelva también,
pues tenemos las mismas características, nos van cambiando muy pequeñas cosas, ¿no? Vosotros sois la capital de la fruta, nosotros somos el milagro de la huerta europea, ¿no? El milagro de la verdura y de la fruta, pero otro tipo de fruta, ¿no? No de árbol, sino fruta de esa agricultura intensiva, ¿no? Y entonces nos hemos convertido en Almería en eso, en el milagro de la huerta europea a nivel económico. O sea, se hacen exportaciones de millonadas, ¿no? Hay mucho dinero que se exporta, pero hay mucha vulneración de derechos humanos y mucha vulneración también, ¿no?, de sostenibilidad y de ecología, ¿no? Que no es la parte que nos toca en estas charlas, pero evidentemente es un factor muy importante que nos toca aquí en Almería y que tampoco se está tratando mucho, ¿no? Casualmente, Almería, por ejemplo, en la zona de Níjar, que es la que un poco voy a concretar la situación, ¿no?, por exponer en un espacio concreto, una realidad concreta, es uno de los municipios con mayor renta per cápita de toda España, realmente. Pero uno de los municipios con mayor desigualdad económica de todo el país a la misma vez, ¿no? Y es uno de los sitios donde mayor número de asentamientos chabolistas de trabajadores y trabajadoras que hay en toda España. En una comarca tan pequeña que hay más de 80 asentamientos, algunos de los asentamientos con más de 1.500 personas, y todas ellas trabajadoras y trabajadoras del campo, no solo porque lo diga yo, ni porque lo digamos los activistas de aquí, sino porque hasta el gobierno de España durante el COVID se hartó de decirlo, ¿no? Son trabajadores y trabajadoras, pero sin ningún derecho, ¿no? Y ahí vamos. Luego ya Ana y Nayar van a hablar de Huelva, siempre hablamos de Huelva y Almería, pero sí es cierto que también aquí en Andalucía se nos olvida mucho Motril y Jaén. Motril está empezando en la zona de Granada, de la costa, está empezando a llevar el mismo camino de Almería, y creo que también por lo menos mencionarla y por lo menos intentar en la medida de lo posible que todos los fallos que se han cometido en Huelva y en Almería, pues intentar paliarlos desde el principio, ¿no? Y sería bastante interesante que eso pudiéramos conseguirlo, ¿no? Respecto al convenio del campo, en Almería llevamos sin convenio del campo desde el 2015. O sea, desde el 2015 lleva caducado, por lo tanto ni siquiera te puedes acoger a un reglamento porque no existe. Los sindicatos mayoritarios evidentemente no están haciendo nada, y cuando empiezan a negociar algo son negociaciones totalmente inconcebibles y totalmente desactualizadas a la situación de ahora. Y bueno, por centrar un poco, como hablábamos de que esta experiencia, o sea, de esta mesa como de experiencia un poco más concreta, vuelvo a deciros, pues, zona Níjar. Estamos hablando de más de 70 asentamientos, donde viven, pues ya os digo, en algunos de los asentamientos llegamos a ver hasta 1.500 personas, ¿no? Al final son como guetos del capitalismo que se han creado totalmente. Nos hablaba Libera antes que estaban totalmente aislados, pues aquí no es exactamente igual, son personas que trabajan, que al final las quieren, o sea, que las de 8 a 8, es decir, se van a trabajar a las 8, vuelven a las 8 de la tarde y el resto viven bajo un plástico. Y les diferencia la agricultura intensiva con Huelva, nos diferencia que es un trabajo más permanente, ¿no? Que no un trabajo tan temporal como pasa allí en Huelva. Es un trabajo durante todo el año, pero a la misma vez tiene las mismas características chungas del trabajo temporal. Es decir, es temporal para lo que nos interesa y es permanente para lo que nos interesa. Es permanente para no ofrecer vivienda. O sea, está realmente, si eres temporal, tiene la empresa que poner un sitio para vivir para estas personas, entonces en ese caso somos permanentes, pero por ejemplo, para un contrato de un año para solicitar el arraigo, somos temporales. Entonces van jugando con ese juego dependiendo de la necesidad y siempre evidentemente perdiendo pues estas personas, ¿no? Este aumento de asentamientos que está habiendo en Almería está siendo tan poco estudiado. Justo antes del confinamiento, antes del COVID, estuvo Philip Aniston, ¿no?, el responsable de derechos humanos y pobreza extrema de la ONU,
y bueno, lo categorizó como uno de los que él nunca había visto esto así, ¿no? Que él nunca había visto esto ni siquiera en los campos de refugiados de Grecia. Creo que eso hubiera tenido muchísimo mayor recorrido político si no hubiéramos tenido la pandemia. Y creo que hubiera sido un punto de partida muy fuerte para Almería y para Huelva, para haber trabajado largo y tendido sobre eso, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos invernaderos intensivos, de agricultura intensiva, que llevan siendo desde los 80, ¿no? O sea, aquí sí es verdad que no es una cosa tradicional, no son agricultores que lleven toda la vida trabajando en el campo, ni vienen de una tradición que haya que recuperar, porque no hay tradición bajo el plástico. Venimos de los años 80, X personas, descubrir que bajo un plástico con mucho sol y con ciertos pesticidas y ciertos fertilizantes se podía estar cultivando constantemente, podíamos reventar acuíferos y podíamos ganar mucho dinero. Entonces tenemos gente agrícola, agricultores que se han hecho así como de repente, y de repente han ganado muchos millones, tantos que pues, de poder comprarte un Jaguar cada año, de poder, ¿no? De repente, y no hay nada más chungo que un ignorante con mucho dinero, ¿no? Entonces ahí nace todo esto en los años 80 y esto va progresando, hasta que vienen estas multinacionales y dicen, uy, han hecho esto esta gente, ¿cómo no lo vamos a aprovechar? Pues grandes multinacionales y sigamos explotando como lo hacen esta gente. La gente que vive en los asentamientos son trabajadores y trabajadoras que muchas veces solo pensamos que son personas que están en situación irregular, pero no es así. Hay muchas de las personas que sí tienen permiso de residencia, pero se ven obligadas a vivir en estas condiciones por falta de vivienda por un lado, y por otro lado, pues porque muchas de las pocas viviendas que hay no se le quieren alquilar a estas personas y se ven abocadas a vivir de esa manera. Muchas amigas, compañeras, hablo amigas, compañeras, no hablo de gente de fuera, fascista ni nada, te dicen, es que a lo mejor quieren vivir así, es que prefieren ganar más dinero. No, perdona, no, dame una vivienda, o sea, a mí si ahora mismo alguien me ofreciera un edificio de tantas viviendas a un precio normal, no digo barato, no digo una vivienda pública social, no, unas viviendas normales, eso o lo lleno, pero ahora mismo en 0, pero el tema es, volvemos también a la temporalidad, y sí tenemos temporalidad, como no tenemos contratos, como no se cumple, como te contrato pero te cotizas 4 días al mes, pues tú no tienes tampoco una documentación para poder entregar, para poder tener como, ¿no? Esa fiabilidad de que vas a poder pagar el alquiler. Aunque lo tuvieras, porque conocemos evidentemente mucha gente que sí que está contratada desde hace muchos años, que aunque lo tuvieras no te quieren alquilar. O sea, a los migrantes no se les alquila las viviendas. Entonces, algo más, un supuesto más que tienen, pues, que tienen estas personas. No viven ahí porque quieren, eso debe quedar muy claro. Y bueno, nos suma, me voy a centrar un poco porque tampoco tenemos mucho tiempo, yo me he apuntado ahí por ahí el límite, pero sí quiero centrarme un poco en las mujeres. Todos sabemos, o sea, todos los problemas de los que quiero comentar o detallar, son problemas que lo viven tanto los trabajadores como las trabajadoras del campo, pero es que las mujeres son triplemente invisibles y por tanto estos problemas les afectan muchísimo más que a los hombres, ¿no? Primero empezar con cómo hay un aumento de mujeres temporeras, jornaleras, en el campo de Almería. Hasta hace poco, o sea, hasta hace, os digo yo, 6, 7 años, tú ibas a los asentamientos y no había ninguna mujer. O sea, antes las mujeres lo que hacían era, venía el marido aquí a España, y una vez que tenía un mínimo de estabilidad, un mínimo, pues ya reagrupaba, ¿no? Arreglaba su documentación por arraigo, y cuando ya llevaba un tiempo traía a su mujer a que viniera a España. Pero de repente, desde hace 4 o 5 años que hicimos muchas entrevistas también para saber por qué estaba pasando ese fenómeno de que de repente hubiera tantas mujeres en los asentamientos chabolistas, de trabajadoras, pues haciendo entrevistas descubrimos que al final ellas se han hartado, ¿no? Y han dicho, porque yo tengo que tener un marido y porque tengo que esperar a poder dar el salto, a tener una vida mejor y a vivir en Europa. Y desde hace unos años han decidido que porque ellas no.
¿no? Entonces hablamos de mujeres especialmente viudas, en muchos de los casos, jóvenes que quieren un futuro mejor y que deciden lanzarse a una patera o deciden lanzarse a la contratación en Huelva, ¿no? Y después desde Huelva escaparse a Almería, porque muchas de las mujeres que están aquí en los asentamientos son mujeres que han pasado primero por Huelva. Y de repente es como, odio la palabra empoderamiento, pero como que se han empoderado y decir, oye, porque yo no puedo hacer lo que los hombres hacen, ¿no? Y de repente nos encontramos con un montón de mujeres, en algunos de los asentamientos, incluso mayoritarias, que hombres, cosa que en Almería nunca se había visto, ¿no? ¿Qué pasa con estas mujeres? Estas mujeres vienen siempre con cargas familiares, vienen con que tienen una madre enferma, que tienen hijos y es divorciada, que es viuda, que siempre con una carga que es una piedra más a la mochila que llevan, ¿no? A ella le afecta mucho más el fraude estructural. Os lo explico muy, muy brevemente porque podríamos tener una charla de 3 horas para explicarlo bien, pero cuando me refiero a fraude estructural es, yo vengo aquí, me pongo a trabajar explotada, evidentemente, muchísimo menos de lo que dice el convenio, no, porque no tenemos, pero el salario mínimo, vamos a dejarlo, cobran muchísimo menos. Y entonces, una vez que están los 3 años de arraigo complicándose la vida como pueden, solicitan, empieza el fraude, ¿no? Empieza el fraude desde el momento que pisan el suelo, tienen que pagar un padrón que antes valía entre 400 y 500 euros, porque habría que hablar de jornaleras antes y después del COVID. O sea, eso sería un punto muy fuerte, hablar de jornaleras antes y después. Antes valía unos 400, 500 euros comprar un padrón, ahora estamos hablando de 1.800 euros, 1.000 euros. Compramos un padrón, pasan los 3 años y compramos el informe de vivienda, ¿no? El informe de vivienda que antes nos costaba 500.000 euros, ahora está rondando hasta casi los 2.000 euros. Y después tenemos que comprar el contrato laboral, que estamos hablando que antiguamente eran como 4.000 euros aproximadamente y ahora he visto últimamente contratos comprados hasta 10.000 euros, ¿no? Una vez que compramos el contrato tenemos que contratar al abogado para que nos haga toda la documentación. Y estamos hablando de un importe de entre 8.000, la que más suerte tiene, y 12.000, 15.000 euros, que yo ya tengo que empezar a pagar, ¿no? A diferencia de los hombres llegan y su objetivo primordial y único es conseguir ese dinero para poder pagar todo lo que tienen que pagar con ese fraude y conseguir sus papeles. Y una vez que con sus papeles y ya han pagado toda su deuda, empiezan a trabajar para ayudar, es decir, para su familia, para esto, para lo otro. Las mujeres no. Las mujeres desde que pisan empiezan a trabajar explotadas y a la misma vez que están explotadas van mandando a esa carga familiar que tienen, ese dinero, a la misma vez que están ahorrando para lo otro. ¿Qué pasa? Ahí con las mujeres lo sufren más y por tanto les cuesta mucho más seguir ese dinero y también se ven mucho más abocadas a esa explotación sexual, que luego supongo que no hablarán las compañeras con más detalle, en muchas ocasiones a la prostitución y bueno, están más abocadas a diferentes vulneraciones. Todo esto con un bloqueo de la administración pública, de las empresas y todo esto a vista de todo el mundo. O sea, esto no hay que ser un ingeniero, tú te vienes aquí, te das una vuelta y lo ves. Entonces esto lo ve todo el mundo y aquí no pasa nada. Cuando está habiendo un fraude a esa persona, un fraude a la seguridad social, porque esas personas las necesitamos para que ese milagro de la huerta europea, para que salga ese milagro necesitamos esas manos. Entonces aquí esto todo lo está viendo todo el mundo, pero nadie hace nada. Al revés, lo que hacemos es un bloqueo de la administración. Es un bloqueo, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos con una campaña del tema del padrón. Como no sé si sabéis, hay un decreto, ¿no? Desde hace ya tiempo, está el decreto 2015 con el tema del padrón. Tú si estás viviendo en un coche abandonado o estás viviendo en una chabola o estás viviendo donde narices quieras vivir, si tú demuestras que estás viviendo ahí, tú tienes derecho a un padrón.
pero a las mujeres, o sea, a las mujeres y a los hombres no se les da ese derecho al padrón que realmente es suyo. Entonces, bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, estamos con una campaña fuerte, estamos presentando, porque a todos se les deniega. ¿Eso qué quiere decir? Es un bloqueo de la administración pública a hacer ese padrón y, por tanto, a verse abocada a tener que pagarlo. Todo esto relacionado con el trabajo, porque el objetivo final es poder tener los papeles para poder trabajar, nada más. Entonces, por ejemplo, estamos con una campaña de presión y como dicen que es que las chabolas no tienen calle, lo que le estamos entregando junto a la solicitud del padrón es una captura de pantalla del Google Maps con las chabolas, para que lo tengan fácil a ver si ahora empadronan a todas estas personas. Como me quedan 5 minutos, destacar mucho que toda esta explotación laboral que está habiendo en la agricultura intensiva en Almería enferma a nivel psicológico, a nivel de salud mental y a nivel físico. Si ahora pudiéramos hacer un estudio de todas esas personas que se están dejando la piel a nivel neumológico, alucinaríamos. Está viendo jóvenes con 40, 50 años que ya tienen enfermedades crónicas de los pulmones y con el miedo nunca llegan a denunciarlo, ¿no? Si se hiciera un estudio a nivel académico de esto, saldrían datos muy fáciles de cómo está relacionado, porque no hay prevención de riesgos laborales en el campo. O sea, una cosa tan sencilla como es cambiarte de compresa, no puedes cambiarte de compresa porque no hay un cuarto de baño. En cambio, si montas una tiendecita en el centro de Almería, tú estás obligado a tener un baño. Entonces, cuando una mujer se cambia de compresa encima de fertilizantes y de pesticidas y de movidas, es más propensa a coger infecciones. Si yo echo pesticidas sin protección y sin ningún tipo de formación ni de nada, evidentemente mis pulmones se encharcan. Es que es una cosa de lógica absoluta. Y si encima de todo, cuando termino mis 12 horas de jornada, me voy a una chabola de plástico con humedades y la situación sin agua potable, etcétera, etcétera, lo que tenemos son enfermedades también físicas. Y si añadimos que tengo que estar pensando, ¿no? Lo que hablaba Libera antes de la temporalidad, si tengo que estar pensando cómo voy a comer mañana y cómo voy a ayudar a mi familia constantemente, tenemos la enfermedad mental, la depresión y demás, ¿no? Terminando, aquí en Almería por lo menos que tenemos que tener claro. Mucho cuidadito con la extrema derecha, que viene silenciosa pero viene pisando muy fuerte, punto 1, que nos tienen apagando fuegos, que nos tienen entretenidos apagando fuegos, que los 4 activistas que estamos ahí intentando hacer lo mínimo posible, al final terminamos apagando fuegos y no nos organizamos a nivel más global porque no tenemos tiempo. Y tenemos que tener cuidado con eso y necesitamos más sindicalismo. Y quiero terminar con una crítica al sindicalismo, a las feministas y a toda la gente de izquierda, porque es que porque los demás ya lo sabemos. O sea, yo no voy a hacer una crítica a los demás porque creo que toda la gente que está ahora mismo sabe lo que hay. Pero estoy muy contenta con los pasos que ha dado el feminismo y con los pasos que ha dado el sindicalismo en nuestra historia, pero las feministas en Almería todavía no se han dado cuenta que hay mujeres que están viviendo el asentamiento. Todavía seguimos pensando en esa mujer blanca, en esa mujer tal, en esa mujer cual, y el feminismo debería abarcar a todos. Y a nivel de sindicato igual, hay que dar más la cara, hay que estar más presente y ya está. Un frente común y para adelante. Pues gracias, Nadia, y darnos, ya te lo escribía, que sí, que nos deis caña, que nos lo merecemos, yo creo. Que bueno, pues ahora Naya Tiana, pues de Jornaleras en Lucha de Huelva, pues que nos cuenten un poco, y luego ya estáis preguntando por el chat, luego cuando terminen, podéis ir levantando la mano, aquí debajo aparece una manita, la pulsáis y ya yo voy abriendo el micro para que podáis preguntar. Venga, pues gracias, Nadia. También muy claro, muy ilustrativo y muy interesante, y la verdad que muy impactante también los testimonios, la verdad. Bueno, buenas tardes a todas.
A ver, para empezar, agradecer a Nino que nos haya invitado a participar en este evento, ¿no? y a CGT. La verdad es que todo un placer estar aquí con Gilbert y con Nadia. Son personas con las que tenemos contacto y compas de lucha y que nos tenemos especialmente cariño. Y bueno, aquí hemos empezado hablando de pesimismo. Nosotras quizás vamos a poner un poco más la gota, por decirlo de alguna manera, optimista, pero teniendo en cuenta también que no podemos dejar de lado el pesimismo, porque aquí estamos en la misma mierda también que está la gente en Lleida y que está la gente en Almería, y muy de acuerdo con todas las críticas que han hecho ellos dos, ¿no? Lo que ocurre es que la parte optimista que vamos a poner es que aquí en Huelva, pues por fin parece que hemos conseguido perder el miedo, empezar a organizarnos y que estamos ahí intentando pues hacer esta lucha sobre todo desde las mismas trabajadoras, ¿no? Desde la propia base. Y bueno, yo creo que voy a dejar que empiecen ayer y ahora ya después continúo Déjamelo yo. a mí, que ya estoy ya. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarnos. Y nada, decir también como mi compañera Ana que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, que más o menos es lo que está pasando aquí en Huelva también, cambiando unas cosillas. Me gustaría contaros cómo empecé yo en el campo como trabajadora y lo que yo he vivido en esos años en el campo, ¿no? Yo he estado durante 14 años en una empresa de arándanos aquí en Huelva. En principio, como fue una novedad en mi vida, porque yo no he trabajado nunca en el campo, era todo muy bonito, lo que es los compañeros, los cachondeos, aparte que no tenía ni idea de que había un convenio, ni que tenía derechos. O sea, la idea para mí, creía que era llegar al campo, echar tu jornada, muy bien, con cachondeo, llega a tu casa. Pero cuando empezaron a llegar las compañeras contratadas en origen, ahí empecé yo a darme cuenta de que lo que no es lo que yo veía, ¿no? Que estas mujeres pues están mucho peor que nosotros que estamos aquí residentes, tenemos nuestra nacionalidad, ¿no? Que estas mujeres llegan aquí, aparte de que firman un contrato allí en Marruecos, allí le prometen, le ponen una pantalla, vaya a trabajar en esta empresa, vaya a vivir en este alojamiento, todo muy bonito, ¿no? Y cuando llegan aquí, pues no es lo que le prometieron, ¿no? Llegan aquí a la empresa, vuelven a firmar otro contrato, sabiendo que ellas no entienden el español, se lo leen sin habérselo explicado, ¿no? Lo firman y bueno, pues ahí empiezan los problemas, ¿no? Que si un seguro, que no tienen un alojamiento digno, viven de la mayoría de las empresas en Huelva en contenedores, ¿no? Son contenedores, cada contenedor conlleva 4 o 5 camas, una encima de la otra, no tienen ropero donde guardar su ropa, no tienen una ducha en condiciones, muchas veces no tienen ni agua para ducharse, no tienen transporte a la hora de ir a hacer su compra o salir a tomarse algo, se ven obligadas muchas veces a hacer autostop, ¿no? Que ahí muchas veces se enfrentan con gente que no conocen, que terminan abusando de ellas sexualmente o terminan con un accidente que muchas de ellas fallecen en las carreteras. También pues estoy un poco nerviosa, porque este mundo es nuevo para mí, estoy hasta temblando. Bueno, pues también yo cuando empecé a trabajar con ella como manijera, yo era su manijera de 40 o 50 personas, y claro, el trabajo día a día ahí, pues hablando con ella, porque claro, me tenían confianza como su manijera, me contaban los abusos que sufrían dentro del alojamiento con la encargada, la cual pues abusa de ellos tanto psicológicamente como económicamente, las obliga a comprarle las cosas, a traerle regalitos desde Marruecos, a la hora de enfermarse pues no la quiere llevar al médico, se necesitan medicina, pues la tienen que pagar, sabiendo que estas mujeres, pues al igual que cualquier residente, cualquier español, se le cobra un tanto por ciento de seguridad social todos los días, pero cuando necesita una medicina la obligan a pagarla, como es el caso de una compañera que me acuerdo, era diabética, y esa compañera pues ese año pues la campaña se alargó un poquillo, se le acabó la insulina, y claro, pues se fue a hablar con la encargada pidiéndole que necesita su medicina, si no, no podía seguir trabajando. La llevó al médico y la llevó a la farmacia, le dijo que eran 60 euros. Pues claro, esa compañera dijo, no, yo en Marruecos me lo dan gratis en el centro de salud, ¿no? Le dijo, o pagas 60 euros o no tienes tu medicina.
En fin, pues esa mujer acudió a mí como compañera de trabajo y como yo sabía hablar español, tuve que hablar con uno de los encargados, entonces, pues bueno, ahí ellas hicieron sus cosas, las llevaron a la Seguridad Social, cosa que a mí me extraña porque esas cosas la tenía que haberla tenido arreglada a primera hora, ¿no? No que tendría que acudir a una compañera de trabajo y formar un lío, ¿no? Y la llevaron a la Seguridad Social, le hicieron firmar un papel y ya le costó 4 euros, no son 60 euros, ¿no? También el caso de una compañera que son muchos casos, si no, no termino hoy, voy a hablar un poco, voy a dar ejemplo de cada cosa, porque si no, una compañera la cual la pobre salió por la tarde, hacer su compra, lo que fuera, estuvo tomando café con unos amigos, abusaron de ella los 4, la trajeron a la firma, bueno, a la puerta de la finca, la tiraron de madrugada en cuero, pues lo que hizo la empresa, cogerla y mandarla a Marruecos del tirón. O sea, sin investigar lo que le pasó, sin llevarla al médico ni nada, quitarla del medio, hasta que nadie se enteró de lo que le había pasado, nada más que nosotras, lo que somos las manijeras, los que estamos allí, nos llevamos más tiempo trabajando, nos enteramos más o menos de todo, ¿no? También tenemos el problema de muchas de las compañeras pues se enfrentan que están pagando un seguro sin saber que tenían un contrato firmado de un seguro, ¿no? Claro, y claro, empiezan a cobrar el primer mes de cada, o sea, cada mes cuando empiezan a cobrar se ven que le están cobrando una cantidad de dinero, una barbaridad, de 200, de 180, de un supuesto seguro que no les sirve de nada, como he dicho, porque cuando se enferman no la llevan al médico, cuando sufren un accidente laboral tampoco le gestionan su baja laboral. Entonces, pues todo esto pasa, claro, si estas mujeres no hablan el español, no sale esto afuera de la empresa, pues nadie se entera de lo que está pasando, pues eso ocurre año a año, y eso lleva ocurriendo desde 2007 hasta hoy en día, y sigue cobrándole ese seguro, como el caso de una muchacha que llegó, el mismo día que llegó falleció, y tuvieron que recogerle dinero las mismas compañeras para repatriarla a Marruecos, ¿sabes? Entonces, son muchos años pagando un seguro que al final es para nada. También lo que tenemos en el campo día a día, el tema de la lista de productividad, es un tema también que está pasando, vamos, que está de moda últimamente, porque por lo visto hacen un grupo de WhatsApp, en lo cual por la tarde cuando tú llegas a casa tranquilo, empieza a mandarte la lista de productividad con una línea rayada en amarillo o lo que sea, diciendo tal fulano y fulano, pues ha cogido menos kilos hoy, pues si no, mañana si no te espabilas, no vienes a trabajar, ¿no? Pues esa lista de productividad, pues la ves también dentro de la finca, en los carros de donde se lavan las manos, colgar, ¿para qué? Para eso, para hacer que la gente pues se combate entre ellos, ¿no? Hacer ¿cómo se dice? Competición entre los trabajadores, ¿sabes? Y claro, porque vamos a ver, dentro del campo no es lo mismo que uno que le ha tocado un liño bueno con mucha fruta y puede coger una cantidad de fruta, otro no le toca el mismo liño, o está en una zona, por ejemplo, como le decimos nosotros, la pata, y dentro del lomo, que no está siempre la misma fruta, no puede coger la gente la misma cantidad. Pues eso no lo entiende el empresario, tú tienes que cogerle los kilos sí o sí. También puede venir una mujer, por ejemplo, con el dolor de la regla, que no puede la pobre coger tanta caja porque está mala, no se entiende, pues eso no lo entienden los empresarios. Son muchas cosas, muchos abusos, ¿no? A las compañeras y a nosotras, menos mal que yo y la Ana ya estamos fuera, no sé si es por suerte o por desgracia, pero estamos fuera de la empresa de Huelva porque claro, estamos denunciando y estamos saliendo en todas las redes, entonces tenemos las puertas cerradas, ¿no? Y bueno, pues después de todos estos abusos, pues un año estuve trabajando y coincidí con Ana. Coincidimos las dos porque por castigo hacia Ana por hablar y decir que no estaba de acuerdo con las normas y con que no la dejaban ponerse en tiranta en pleno verano, aparte que no lo dejaban llevar ni agua potable para beber porque supuestamente se mojaba la fruta, o sea, tú te mueres de sed para que no se moje la fruta, ¿no? Entonces, pues Ana la mandaron conmigo en una cuadrilla de marroquí, la cual ella no entendía absolutamente nada de lo que se habla ahí, ¿no? Y ahí pues coincidimos, empezamos a hablar y nada, yo le estaba contando lo que le estaba pasando con las compañeras marroquí y ella también me contó más o menos otras cosas que yo no sabía, ¿no? Dentro de la empresa y hemos dicho ahí, pues bueno, vamos a informarnos, vamos a ver qué es lo que podemos hacer y claro, yo que
os digo, yo estaba haciendo más o menos sindicalismo dentro de la empresa sin tener idea de lo que es un sindicalismo, ¿no? De que sí que existía, pero ahí estaba yo haciendo más o menos la labor esa. Y cuando coincidí con Ana, pues hemos dicho, pues vamos a informarnos, vamos a preguntar cómo podemos seguir luchando por los derechos de nuestras compañeras. Y bueno, coincidió en el año 2018, cuando pasó lo de las compañeras que denunciaron una de las empresas de aquí de Huelva. Justo ese día estaba yo y Ana y una compañera periodista que nos estaba preguntando y eso, con otra compañera. Llegaron esas mujeres huyendo de la empresa y claro, llegaron en unas condiciones, la pobre con la ropa rota porque tuvieron que saltar la valla de la empresa porque siempre están cerrando, la dejan salir. Entonces llegaron asustadas, justo llegaron los medios de comunicación y claro, necesitaban una traductora y estaba yo ahí, aunque mi español un poco corto, pero bueno, ahí estaba. Cortísimo, vamos. Entonces, pues, claro, ahí la ayudé un poco traduciendo lo que le había pasado y eso. Y ahí ya hemos dicho, ya, Ana, pues aquí ya hay café, sí o sí, algo. Y bueno, empezamos a preguntar, a informarnos y montamos la asociación y nada, pues la labor de la asociación, la verdad que desde que hemos empezado, nos están llamando mucha gente porque hemos empezado a repartir tablillas, hemos empezado, yo creo que ya ha pasado yo el límite de tiempo, ¿te queda? Como tú ¿Sigo? quieras. Digo yo ahora y termino. Termina ya No con sé nada. cuánto tiempo llevamos. No sé, la verdad. Nos queda algo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Vais bien. Y sois dos, ¿eh? Ah, bueno, pues te dejo Le tú doy caña termina. yo ahora. Pues nada, pues espero que haya dicho algo que haya servido también y más o menos tener una idea cómo está la cosa aquí en Huelva. Y gracias. Nada, como veréis, esto de las charlas se nos da genial. Es algo que llevamos de lo peor que llevamos. Nos da más miedo ponernos delante de una pantalla o delante de gente a hablar que irnos a la finca a decirle al empresario que no está cumpliendo el convenio y que tiene que cumplirlo o que le vamos a denunciar, ¿no? Bueno, como dice Nayé, voy a continuar por donde lo ha dejado ella. Estábamos hartas de abusos, de normas abusivas, de que en muchos sitios incluso te prohíben hasta el habla, ¿no? En los Tajos, que ya es como si estuviéramos en un campo de concentración. Pues para que os hagáis una idea, hay muchos sitios a los que le tienen puesto nombre de cárcel, ¿no? De la finca, ¿no? Vamos a Guantánamo, o no, a mí este año me han mandado a Alcatraz. En fin, esto es para que os hagáis más o menos una idea de lo que supone trabajar dentro del campo, ¿no? Nosotras al final, pues, estamos luchando por los derechos de las compañeras y de los compañeros, pero venimos desde ahí dentro, ¿no? Y como bien dicen ayer, pues nosotras no teníamos ni idea de que lo que estábamos haciendo era un feminismo interseccional y ahora nos hemos enterado de qué significa esa palabra, ¿no? Igual que nos estamos enterando de qué significan muchas otras, porque aquí hemos ido aprendiendo a golpe y a porrazo, precisamente porque desde los sindicatos se nos ha dejado en el total abandono desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Para poner un poco en contexto, pues en Huelva más o menos se trabaja en el campo pues unas 100.000 personas, hay unas 13.000 hectáreas de terreno y antiguamente pues toda la gente de aquí de los pueblos trabajábamos en el campo, venían gente desde otra provincia de Andalucía, sobre todo de la parte de Cádiz, de Jaén también y demás, y hemos visto como con el paso de los años pues han empezado a llegar compañeras contratadas en origen, que a día de hoy pues más o menos los porcentajes son el 52% de la gente que trabaja en el campo somos personas de aquí, de la provincia, y el restante, pues gente que viene desde Europa del Este, unas 25, 26.000 mujeres, desde Marruecos, que ahora están viniendo entre 12 y 14.000, y luego las personas que malviven en los asentamientos chabolistas, igual que allí en Almería, ¿no? Pues aquí lo que ha contado Nayé es la realidad de las compañeras marroquí, que son las que vienen contratadas en origen por la Orden GECO, pero está también la realidad de la gente de los pueblos, que dentro de todo los abusos y también de lo que sufrimos en el campo, somos los más privilegiados, y luego está la gente que vive en los asentamientos chabolistas, que ya es como el último eslabón de la cadena, ¿no? Y como bien decía Nadia, pues al final las mujeres son las que
lo cargan todo pues a sus espaldas y son pues triplemente y cuádruple y quíntuplemente oprimidas, ¿no? La verdad es que desde 2018 hasta ahora, nosotras cuando empezamos a informarnos y a ver cómo podíamos trabajar pues para conseguir derechos, pues bueno, hemos ido haciéndolo, como decía antes, a golpe y a porrazo, ¿no? Recuerdo que había un momento en el que conocí a un periodista de aquí de Huelva, que es el director de La Mar de Onuba, amigo Perico, que bueno, la manera que teníamos de hacer sindicalismo era que cuando alguien nos llamaba para contarnos lo que estaba ocurriendo, porque aquí pues sí que es verdad que nosotros de tanto tiempo trabajando en el campo nos conocemos más o menos de los pueblos y de la provincia, porque Huelva es muy chica, nos conocemos muchísima gente y del boca a boca pues, y de redes sociales la gente se fue enterando de que estábamos ahí luchando por los derechos, ¿no? Y bueno, pues Perico, yo lo llamaba y le decía, tío, me ha llamado una trabajadora que en tal empresa está ocurriendo esto, que no respetan el día de descanso o que no le están pagando a los trabajadores, que no respetan el descanso dentro del horario laboral, que está ocurriendo esto, lo otro, y él llamaba a la empresa, le decía, oye, que soy de tal medio de comunicación, me he enterado que aquí está ocurriendo esto y lo otro, y ahí la empresa, pues muchas veces hemos conseguido derechos para la gente sin ni siquiera tener que denunciarlo, porque simplemente pues llamando por teléfono una persona periodista ya se ha conseguido algo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos conseguido hasta ahora? Pues que la patronal no actúe con la total impunidad que lo hacía antes sin que nadie siquiera abriera la boca, ¿no? Luego también nos ha funcionado muy bien pues el tema de la denuncia pública, ¿no? Poner en redes sociales lo que estaba ocurriendo, eso no le gusta a la patronal porque, como bien decía compañero Gilbert, cuando viene una inspección de trabajo, a mí misma me han dicho, oye, que mañana viene una inspección de trabajo, todo el mundo callado la boca y aquí que nadie vaya a protestar o aquí no vienen más a trabajar. Pero claro, llega la inspección de trabajo y le da exactamente igual, pero que se cuente públicamente lo que está ocurriendo, eso nos gusta tanto a las empresas. Entonces, la denuncia pública pues, nos ha servido también muchas veces para solucionar pues, con varias compañeras que se les gestionen bajas laborales por enfermedad con carácter retroactivo, compañeras a las que le habían negado ese derecho y habían dejado totalmente abandonada con enfermedades graves. Incluso la repatriación de una compañera que murió, al final se encargó el consulado marroquí de pagarla gracias a la denuncia pública. Y bueno, pues parece que al final esa es la mejor herramienta, ¿no? Porque después tú pones también una demanda por despido o una demanda de cantidad, por ejemplo, y te llega para 2023, como tenemos demanda. Entonces, y el despido te llega pues un montón de tiempo después. Entonces, ¿cómo actúas tú en el momento? Porque al final la gente lo que necesita es una respuesta inmediata. Entonces parece que como que nos lo tienen puesto todo de tal manera entre una cosa y otra, que la gente al final no se anima a organizarse y a dar la pelea porque dice tú, pero ¿y para qué voy a dar la pelea? Si es que lo tengo todo en contra, tengo la inspección de trabajo en contra, tengo a la justicia en contra y tengo a los políticos en contra y lo tengo todo en contra, ¿no? Pero bueno, ahora poco a poco estamos intentando romper con eso, que es un trabajo, la verdad, que es muy de hormiguita, que cuesta muchísimo, pero bueno, nadie diría que íbamos a estar un grupo de mujeres desde distintos países aquí juntas luchando por los derechos, ¿no? Y aquí estamos. Lo que sí es verdad que para hacer este tipo de lucha, pues se necesita pasta, porque si tú no estás liberada y no puedes comer, no puedes estar haciendo esta lucha, ¿no? Yo, por ejemplo, dio la casualidad que justo me estaba repensando el irme de aquí, de la provincia, porque ya había perdido el trabajo por protestar y por denunciar públicamente, y me ofrecieron desde la cooperativa de abogadas andaluzas currar con ella pues como mediadora sindical, ¿no? Una campaña que iba a durar 1 año y medio para un proyecto que duraba 1 año y medio. Y bueno, pues esa fue como la oportunidad de poder hacer este trabajo, de poder organizarme, de poder organizarnos, ¿no? con las compañeras, pero claro, este tipo de proyectos tienen un inicio y tienen un fin. Este proyecto terminó en junio de este año
¿Y qué hicimos? Pues unas compañeras de Madrid, las compañeras de Mundo en Movimiento, nos ofrecieron pues, la posibilidad de hacer un goteo, un crowdfunding, y yo no tenía ni idea de lo que era eso, pero nos dijeron que pues, podríamos hacer una campaña para intentar recaudar dinero para poder continuar con esta lucha, ¿no? Hicimos el goteo, hicimos la campaña Come con Derecho. La verdad es que ha sido todo un éxito. Hemos conseguido recaudar 30.000 euros y esos 30.000 euros nos va a permitir estar Naye y yo liberadas haciendo nuestro trabajo por un año más, ¿no? Empezamos en septiembre ya con nuestra propia pues, autonomía y autogestión y y eso pues en principio tenemos un año más, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí es muy complicado pues poder funcionar como han funcionado los sindicatos de toda la vida. ¿Por qué? Porque esto que antiguamente siempre, o incluso a día de hoy, se sigue haciendo con afiliaciones, yo sinceramente pienso que la afiliación hoy en día a un sindicato es un auténtico privilegio. Y tanto que se habla de esto, de que tenemos que sindicar, no todo el mundo habla, tu mejor grupo de terapia es un sindicato, no estás deprimido, lo que te hace falta es afiliarte a un sindicato. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, pero hay que tener en cuenta las diferentes realidades. Aquí a la gente que vive en los pueblos cada vez tienen menos trabajo porque cada vez prefieren más ir a buscar a otros países mano de obra migrante que es mucho más fácil explotar. Entonces la gente de los pueblos se ha quedado con 3 meses escasos de campaña y el resto del año, si tiene suerte de poder cobrar el paro agrario, cobra 450 euros que le han subido ahora durante 6 meses. Y para poder cobrar 450 euros durante 6 meses, tienes que estar pagando todo el año 120 euros de sello agrícola. Que al final somos como una especie de falsos autónomos, que nadie se ha parado ni siquiera a mirar esto, ¿no? Luego, el sistema agrícola permite que un empresario te tenga de alta todo el mes, pero que tú cotices por las jornadas reales. O sea, que si te quieres luego apuntar, porque hay veces que es verdad que trabajas 5, 6 días, 10 días al mes, dependiendo de la climatología, como decía Gilbert. Pero es que hay otras veces que es que el tío se quiere ahorrar los seguros sociales y te dice, no, pues tú has trabajado 20 días, pero yo nada más que te voy a apuntar 5. Y encima necesitamos 35 peonadas como mínimo para poder cobrar paro, ¿no? Bueno, ¿a quién le dices tú hoy que se apunte y que pague una afiliación y cómo se monta un sindicato y cómo se obtiene eso aquí en el tiempo, ¿no? Y ya si nos vamos a las compañeras que van y vienen a Marruecos con unas circunstancias mucho peores que las nuestras, pues más de lo mismo, ¿no? Y ya si hablamos de la gente que vive en los asentamientos chabolistas, que son gente que ni siquiera tienen el derecho a hacerlo legalmente, porque la mierda de ley de extranjería que tenemos, pues los tiene abocados a estar en los márgenes y si se quisieran sindicar legalmente con una afiliación no podrían ni hacerlo porque no tienen documentación. Entonces, pues hemos tenido que reinventar el sindicalismo y ahí es un poco, Nino, lo que comentabas al principio, ¿no? De lo que no se está llegando desde los sindicatos, ¿no? Incluso desde los mismos sindicatos más pequeños y demás, y más combativos, ¿no? Que hay veces que vemos como desde estos sindicatos, para empezar, el tema del feminismo ni siquiera lo nombremos porque existen unas estructuras de poder donde, bueno, al final parece que quieren a las mujeres, pues como dice una buena compañera, como mujer florero, ¿no? Y que viene muy bien tener a 2 o 3 mujeres sentadas en una mesa, pero después realmente no te dejan capacidad de decisión ni de absolutamente nada, ¿no? Y bueno, de estos sindicatos vemos también cómo no llegan a entender lo que se está llamando la feminización de la pobreza, ¿no? Como en estos sectores, pues cada vez quieren contratar a más mujeres porque buscan los perfiles más vulnerables, ¿no? Y realmente pues no tenemos hecho ese trabajo desde estos sindicatos y bueno, pues ya ni hablar de cómo se habla de la gente migrante, ¿no? Siempre desde la condescendencia, desde el paternalismo, como pobrecitos, no tienen capa de decisión, ¿no? Que son mujeres analfabetas, o es que no sepan leer y escribir no quiere decir que sean tontas, porque yo aprendo más de estas mujeres que de mucha gente experta que intenta aplicarme lo que está ocurriendo, ¿no? Y después tienen unas redes de sororidad, de resistencia
entre ellas mismas, que es una auténtica pasada. Sin embargo, siempre tendemos a hablar del hambriento, del pobrecito, del tal y cual, y no se le toma como sujeto con propia capacidad de decisión, ¿no? Ni se incentiva el empoderamiento de las mismas gente, porque parece que no queremos que se rompan estas jerarquías sociales, ¿no? Por eso mismo nosotros también, pues aparte de la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha, donde hacemos pues el trabajo de, pues sobre todo eso de informar a compañeras y compañeros, asesoramiento, también hacemos un trabajo más social con compañeras sin recursos que no tienen papeles y no queda más remedio que hacer asistencialismo, aunque no nos guste tanto la idea, pero desgraciadamente es necesario, ¿no? También estamos trabajando con temas de extranjería, como decía Nadia, temas de campañas de empadronamiento y demás. Pues aparte de todo este trabajo, también hemos creado un sindicato nuevo con otros compañeros del metal, con gente de Asociación de Trabajadores Africanos, del EPE, con compañeras de las KEL y demás, y sobre todo porque creemos que, bueno, que no tiene que haber un portavoz que ni siquiera trabaja en su vida del campo, que sea el que está dirigiendo a toda la gente, ¿no? Esta jerarquía de poder pues no nos representa. Entonces hemos creado este sindicato pues para que cada colectivo tenga su propia capacidad de decisión y de lucha, y a la misma vez nos sirva de herramienta porque necesitamos un sindicato para poder tratar todos estos asuntos laborales, ¿no? Y nada, yo creo que más o menos es muy poco tiempo para poder explicar todo y todo lo que hacemos, pero bueno, espero que más o menos se haya entendido, y siempre reivindicar, como decimos por aquí, porque es verdad que es que tenemos que ser pesimistas porque la realidad es muy chunga y es una mierda, y sobre todo para alguna gente, desgraciadamente, más que para otra, ¿no? Pero a nosotras será que hemos aprendido eso desde que trabajábamos en el campo, porque no nos quedaba más remedio que utilizar el sentido del humor y la alegría para poder sobrevivir, básicamente. Y bueno, es algo que también me gustaría terminar como mensaje, ¿no? Con las mismas compañeras muchas veces que han sido situaciones muy horribles, ellas mismas pues hemos creado esa, no sé, esa confianza y esta sinergia tan bonita que bueno, con la que hemos acabado pues haciendo muchas veces del sentido del humor y la alegría nuestro método de vida, ¿no? Y para sobrevivir, y creemos que es algo también importante, ¿no? En estos tiempos que corren, aunque cueste trabajo. Pues gracias, Nayet y Ana, por el optimismo y bueno, y por ponernos un espejo también, ¿no? de los cuatro, que yo creo que es útil, porque vamos, yo y antes de abrir el turno de intervenciones, porque vamos, que los cuatro claramente sois sindicalistas, ¿no? de los de la canadiense, O sea, que a veces entendemos el sindicalismo muy en la estructura formal del delegado, del comité de empresa, de tal, y al final el sindicalismo es organizar a los trabajadores y las trabajadoras y defenderlos, ¿no? Dicho lo cual, pues si queréis hacer alguna intervención, tenéis aquí abajo la mano levantada, pues si alguien quiere preguntar, habéis hecho algunas preguntas por escrito, casi mejor hacerlas de viva voz y pedir turno de palabra. Hola, muchísimas gracias a todas y a Guibert y a Nino también. Yo he aprendido muchísimo, creo que estáis haciendo una labor fundamental. Yo soy profesora e investigadora, antropóloga social, y me interesa mucho este tema. De hecho, me puse en contacto con Ana en septiembre, creo, o no sé cuándo, en julio, en algún momento. Yo tengo dos preguntas que son muy concretas y quizás no es el lugar para preguntarlo. Si no es el lugar, simplemente
me lo decís y me contestáis en un correo, nos podemos poner en contacto. Tengo una pregunta para Nadia sobre esta cuestión del tema del padrón. Todo este tema de pagar por el padrón, en fin, del proceso que yo tengo que decir que era totalmente ignorante de que existiera este fraude estructural que tú has descrito. Esta es una si puedes explicarlo un poquito más, pero si no, pues ya nos ponemos en contacto y ya me lo cuentas otro día. Y la otra pregunta, un poco del mismo estilo, es para Najat sobre esta lista de productividad de la cual has hablado, que me parece súper interesante como fenómeno. Tú has dicho que está ahora de moda, ¿no? Como implicando que es una cosa relativamente reciente. Entonces, a mí me gustaría saber cuándo empieza, es decir, en qué momento esto empieza a establecerse y hasta qué punto es algo generalizado, o bien si es una cosa simplemente de algunos empresarios, pero no del conjunto. Y nada más, muchísimas gracias y en fin, he aprendido muchísimo, o sea que gracias. Pues buenas tardes y disculpar porque me he conectado bastante tarde, pero era un poco lo que me ha resultado interesante, yo creo, de discutir es en el tema es para la compañera que no sé cómo se llama, las jornaleras de Huelva, la que contaba la experiencia de la sindicación. Yo creo que estamos ante un problema real, es decir, que es la necesidad objetiva que tenemos de ir al conflicto y además de una forma organizada, no de forma individualizada, y la falta de respuesta por parte no solamente de las estructuras verticales y machistas, llámalo como quieras o como tú lo has definido, con respecto a otros, sino que están fuera de la realidad y son ellos los que tienen que dirigir. Pero me parece muy interesante lo que has hablado y si pudieras desarrollarlo un poco más, de la autoorganización. Es decir, esa autoorganización es esencial. ¿Y por qué sindicatos como CGT, que es el nuestro, en concreto, no tenemos o no llegamos o no tenemos las herramientas suficientes para que la gente pueda autoorganizarse ahí? En cuanto que estamos hablando de un sindicato, de un anarcosindicalismo autogestionado, donde los sujetos y las sujetos sois las y los trabajadores. Era eso lo que me ha parecido interesante. Ante la dificultad de la sindicación y la necesidad al mismo tiempo de la sindicación, yo creo que desarrolléis esa experiencia porque parece que por ahí pueden ir un poco las herramientas, al menos para que haya alguna posibilidad de defensa. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias a todos y todas por las intervenciones. Estoy segura de que todas y todos hemos aprendido un poquito de cada intervención. Sí me gustaría recalcar algo que comentó Nadia sobre estas feministas que solo apoyan los problemas de las mujeres burguesas y blancas, porque el feminismo no debe de ser eso. El feminismo tiene que ser de clase y combativo. A mí me da igual si eres blanca, negra, amarilla. Si nos explotan y debemos luchar contra eso. El problema es que el origen del feminismo, todos y todas sabemos que esto tiene un origen de carácter burgués. Por eso creo que debemos matizar que las que estamos aquí precisamente no somos mujeres burguesas y tenemos que luchar por un feminismo de clase. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no creéis que la alternativa quizá a este tipo de explotaciones tan grotescas a la clase trabajadora podríamos utilizar, no sé, hacer cooperativas en el campo y hacer como alternativa a toda esta explotación y, no sé, empezar por lo menos a hacer cooperativas y empezar a expandirnos y que seamos nosotros dueños y dueñas de nuestro propio trabajo? Bueno, muchísimas gracias a las tres ponencias. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo y bueno, viendo las cosillas en común, ¿no?, que tienen a pesar de, bueno, de ser realidades en distintas áreas de España. Y bueno, mi pregunta iba un poquito en la línea de la línea fina, ¿no?, que puede estar separando la explotación laboral que está habiendo de estas personas jornaleras, ¿no?,
la línea fina entre la explotación y lo que es la trata de personas, ¿no? Que es una cuestión, bueno, que últimamente estoy trabajando. Y en este sentido, vosotras y vosotros que estáis en el terreno y que tenéis, supongo que tenéis experiencia de primera mano y escucháis historias de primera mano de personas migrantes, tanto hombres como mujeres que trabajan en el campo, yo no sé si sabríais decirme si habéis escuchado alguna vez, si veis perfiles de personas migrantes que vienen reclutadas desde país de origen, tienen deudas que pagar a algún tipo de organización que está organizando el viaje y el trabajo al fin y al cabo. Y bueno, esto más allá de las jornaleras de Huelva que puedan venir de Marruecos, ¿no? Con los programas estatales que existen. Bueno, un poco más en la línea de saber si había una intervención por escrito en este sentido, un poco saber si podría llegar a ver y podríais haber visto en algún momento, aunque es difícil de identificar en muchos casos, pero situaciones de trata de personas, ¿no? Que bueno, que vengan con fines de explotarles laboralmente aquí en España. Gracias. Ay, gracias, Marina, a ti. Vale, pues luego había una pregunta que yo creo que ya se ha hecho sobre el tema de pagar por el padrón y tal de Nadia, que esto, bueno, se graba, pero bueno, que sí que, vamos, que podemos contar que en temas de extranjería pues hay mil historias de estas, ¿no? De venta de contratos y de... Pero bueno, y luego la otra dice, perdonad, estoy en un espacio común y no puedo poner el micrófono, quería hacer una pregunta sobre la feminización del trabajo. Por un lado, Nadia contó que el aumento de mujeres trabajadoras se debe a la decisión de las mujeres de tomar un camino anteriormente reservado a los hombres. En cambio, entiendo que Nayet y Ana contaban que hay un proceso de selección de mujeres en la contratación, desde la cual se prefiere contratar a las mujeres por sus múltiples vulnerabilidades y lazos de dependencia. ¿Es una diferencia entre Huelva y Almería o es un proceso más complejo? Esa es una. Y bueno, ya termino y cerramos. Es solo saber si hay algún tipo de organización incipiente o no con jornaleros en la zona de Ribera y Rioja. Pues yo creo que no me dejo un momento porque me salen aquí dos manos, pero yo creo que no, que ya están todas. Vale, pues venga, empezamos por Nadia, por ejemplo. Vale. Gracias por recordar lo de la grabación, pero realmente es que me da exactamente igual, porque ya está más que dicho en muchos espacios y en muchos sitios y denunciado y demás. Y aprovecho también que no hemos hablado de los migrantes desaparecidos en rutas migratorias, que las pocas personas que por el Estado estamos buscando a estas personas encima nos recriminan, o sea que sin hacer nada nos recriminan, pues que nos recriminen diciendo las cosas como son, por lo menos. Fraude, lo voy a decir muy breve, lo que sí, si no hay alguien muy concreto como Susana, ¿no? Que quiere, pues, más que nada por tiempo, no por el vídeo. Pero muy concretamente estos contratos, que quede claro que evidentemente lo venden empresarios que contratan a estas personas y tú no te vas a encontrar a una empresa grande, no quiero nombrar ninguna porque sería como favorecerle, no me da la gana, pero no te vas a encontrar ninguna empresa grande que esté haciendo esto. Esto lo hacen pequeños empresarios que contratan, o sea, dan ese contrato o dan ese cobijo en esa vivienda a esa persona porque la necesita ese documento y cobra a cambio de ello. Desgraciadamente, la persona que más se beneficia, que más dinero tiene, lo que hace realmente es utilizar a otra persona que es tan vulnerable como el que lo compra y poner el nombre de esa persona para hacer ese fraude. Quiere decir, yo soy una ratera, ¿no? Y tengo mucho dinero y quiero seguir teniendo más, entonces busco a alguien que esté muy mal, que tenga una vivienda donde pueda empadronar a alguien, que no tenga recursos, y entonces le digo, oye, si metes a alguien en tu casa a empadronarlo, pues yo te doy 300 eurillos o 200 eurillos y yo me quedo con 1000, ¿no? La persona que más gana realmente no sale en ningún papel. La persona que aparece en ese papel habitualmente es una persona que está en una situación muy vulnerable y ahí juegan con los activistas cuando te empiezas a investigar. Claro, al final la otra persona es lo mismo de vulnerable que la persona que lo compra. Al final lo que están utilizando es a todas estas personas. Y eso con el padrón, pero podríamos hablar de contratos, podríamos hablar de cualquiera de los tipos necesarios en ese arraigo social. Entonces, bueno,
Esto no va a pasar ni nunca lo vaya a ver en una empresa grande, evidentemente. Son pequeñas empresas que incluso que se hacen. Responsabilidad pública, que esto lo sabe todo el mundo. O sea, esto lo sabe todo el mundo y que cuando hay inspecciones, que a mí mañana trabajo por la mañana y me es imposible, pero animo a la sesión de mañana porque va a estar súper bien, la que se va con esta jornada, y es que a nivel de inspección de trabajo yo estoy 100% no más de acuerdo con que haya inspecciones de trabajo, pero también protegiendo a esas personas a las que se inspeccionan. Es decir, de que me vale a mí que va a inspeccionar un invernadero donde hay personas que están sufriendo explotación laboral y al que más perjudique sea esa persona que está en esa situación y que, por ejemplo, se le deniegue o se le haga una orden de devolución o una orden de expulsión a esa persona, mientras al empresario que gana millones de euros le ponemos una multa de 5.000. Entonces, esa inspección también tiene que ser como un poco más protectora respecto a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Y eso lo podemos trasladar al padrón, a los contratos y absolutamente a todo. Los ayuntamientos, ¿por qué no empadrona a la gente que está viviendo en los asentamientos? Y esto lo digo públicamente. ¿Por qué el ayuntamiento no empadrona a la gente que está en los asentamientos, que está bajo ley puesta? No comprar ningún padrón, porque estarían empadronadas en su vivienda. Bueno, que me cabreo. Siguiente punto, el de feminismo, de verdad, vuelvo a decirlo, de todo el respeto. O sea, yo sé que el feminismo ha dado paso en adelante, no soy nadie para tal, pero sí tengo que criticarlo. Por ejemplo, yo no voy a criticar el feminismo que haya en Cataluña, ni voy a responsabilizarle de lo que está pasando en el asentamiento aquí, pero sí voy a criticar los de Almería Capital. O sea, no me vale que estés aquí con las de Almería Capital y no te hayas trasladado a 20 kilómetros de tu casa para proteger y denunciar lo que está pasando con las otras mujeres, porque me da la sensación que valen menos y me da la sensación que importan menos que las que viven en la capital. Entonces me refería cuando hablaba de eso, de esos tipos de feminismo a nivel sindical. Yo no digo, por ejemplo, con CGT, con sindicatos que tenemos muy buena relación y hacemos mucho trabajo, pero por el motivo que sea, pues porque no hay suficientes tejidos. Estamos hablando de situaciones, Almería, Lleida, Huelva, son sitios donde tú das la cara y te quedas sin trabajo. Yo trabajo en servicios sociales, pero yo estoy vetada, yo soy educadora social y estoy vetada en las asociaciones. A mí no me contrata una Cruz Roja ni regalado. Entonces, dar la cara también es difícil en todos estos sitios donde se vulnera. La trata laboral tendríamos que hablarlo mucho más largo y tendido, pero realmente no existe una trata laboral como tal. O sea, las personas de manera de motu propio dice de entrar a trabajar porque necesita ese trabajo y necesita ese dinero y por eso se ha explotado, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿por qué aceptan trabajar por 30 euros cuando deberían de pagarle 58 euros? Porque no tengo para comer, porque tengo un hijo en Marruecos que se está muriendo, porque tengo una madre enferma. O sea, de ahí viene la aceptación de la explotación laboral. Y por último, respecto a Natalia, en relación a la diferencia, es que Almería y Huelva nos diferenciamos un montón justamente de eso. Las mujeres de las que yo hablaba, empoderadas, que no me gusta esa palabra, pero empoderadas, que deciden venir, vienen en una patera o vienen con el objetivo claro de pasar por y después escaparse. Y las mujeres que vienen libremente, digamos, bueno, entre comillas, porque lo que vienen es huyendo de lo que viven en sus países, pero realmente vienen ellas. Y en el caso que hablaban ayer, que yo he visto el vídeo del que hablaban ayer, lo he visto con mis propios ojos, que parece que vienen en un crucero, vienen en un crucero a España, sí que es un acuerdo entre dos gobiernos, ¿no? Y entonces son como dos tipos de mujeres trabajadoras bastante diferentes que tenemos en los dos sitios. En Almería existía hace unos años con mujeres de países del este, pero hace ya años que no se están trayendo en contrataciones de origen. No sé si me he pasado, pero es que era muy denso. Bien, bien. Sí, o sea, tratar, vamos, porque nos dé tiempo, que además eso, Ana y ayer se tenía que ir, vamos, intervenir vosotras, intentar ser lo más conciso ya lo siento que no den estas, ya tendremos ocasión de montar más espacios de debate, si queréis. Más. Sí, yo voy a contestar a la pregunta de la lista de productividad.
Bueno, voy a explicar un poquillo más o menos cómo va el tema. La lista de productividad he dicho que es un tema de moda ahora mismo, pero en el tema de los WhatsApp, ¿no? Porque la lista de productividad empezó ya hace muchos años, pero en que te lo manden por WhatsApp por las tardes a tu casa, eso existe de hace poco. Es como una moda ahora, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a trabajar en el Tajo, pues hay un cuadro, ¿no? con chip, que es el chip de cada trabajador. Con ese chip controlan el tiempo que tú echas cogiendo fruta. Cuando sales al chiringuito, apunta a la caja, pues entre una caja y otra, pues te van controlando el tiempo, ¿no? Si tardas un poquito, pues ya te están llamando la atención. Entonces, ese chip al fin de jornada, pues va a la oficina, allí hace la media de los kilos y al día siguiente, pues viene el encargado con una lista con 2 o 3 nombres o 4, las personas que hayan cogido menos, con diferencia de una caja o 2, que no es tampoco hablamos de un palé ni nada, son una caja o 2. Entonces viene el encargado con esa lista, llamando la atención. De hecho, a mi cuadrilla vino muchas veces diciéndome que hay que pegarle un estirón de oreja a las mujeres, lo cual le decía yo, son personas, no son cabras, ¿no? Que no hace falta pegarle un estirón de oreja, que ya saben lo que hacen. Entonces, pues de hace poco tiempo para acá, empezaron a crear unos grupos de WhatsApp, en lo cual que tú terminas tu jornada, llega a tu casa por la tarde, pues empiezan a llegar los mensajes. Esa lista, pues claro, eso es, como digo yo, no es legal para empezar, no es legal que manden una lista con mi nombre, que lo vean todos los compañeros, ¿no? Que vean los kilos que yo he cogido, que no tienen por qué saberlo, y te lo mandan por WhatsApp, exigiéndote que al día siguiente, si tú no llegas a coger más kilos o coger las medias que cogen los demás compañeros, o te echan o te dejan en casa 2 o 3 días castigados. Entonces, esta es la moda que hay hoy en día de la lista de productividad con los grupos de WhatsApp. Pero eso existe de hace muchos años. Le doy yo. Te doy. Ay. Sí, a mí creo que me habían preguntado lo del tema de la autoorganización, ¿no? Que lo desarrollemos un poco, lo que comentaba el compañero. Ya la verdad es que no me acuerdo bien de todo lo que ha dicho, pero bueno, básicamente la manera que hemos tenido nosotras de trabajar, pues ha sido de el boca a boca, ir diciéndole a la gente, escúchame, que existen estos derechos y que si tú faltas un día porque ha fallecido tu padre, tú tienes derecho a cobrar ese día. Si a ti te despiden verbalmente, tú tienes derecho a ir el día siguiente a trabajar, y si no te dejan trabajar sin tener una carta de despido, tú puedes llamar incluso a la policía y denunciar que no te dejan ejercer tu derecho al trabajo. Pues todas estas cosas que hemos ido aprendiendo y no teníamos ni idea, ¿no? ¿Cómo estamos funcionando? Pues como estamos compañeras de varios países, tenemos una compañera de Rumanía, un par de ellas de Rumanía, que cada vez que escuchan algo, se enteran de algo de las compañeras de allí, pues vienen y nos lo cuentan, nos dicen la finca en la que está ocurriendo y ya vemos nosotras de qué manera pues podemos actuar. Las compañeras de Marruecos, pues está aquí Nayé, tenemos también otras compañeras que se encargan de lo mismo con las compañeras de Marruecos por aquí, por la zona del condado. Ya se corre la voz y si alguien va ya más para la zona de Lepe y demás tirando para Portugal, pues también nos acaba llamando. Y luego tenemos un par de compañeras o 3 también que hacen una labor fundamental en los asentamientos chabolistas que viven en Chabola, y bueno, en especial una de ellas tiene totalmente controlada las mujeres que están allí, la que trabaja, la que no ha podido trabajar esta campaña, si hay alguna compañera que se está teniendo que prostituir porque no encuentra trabajo, si están enfermas. Bueno, esta compañera ha sido la que nos ha hecho llegar pues casi todos los casos de las compañeras enfermas, ¿no? De cáncer y con enfermedades crónicas que desgraciadamente 2 de ellas han fallecido y otras 3 pues hemos conseguido, como comentaba antes, pues que cobren su prestación, ¿no? por enfermedad. Y bueno, pues más o menos así es como vamos funcionando, y también decirlo
que es que también tenemos una red de apoyo que es enorme, que hay mucha gente que se ha volcado y se está volcando con nosotras. Pues yo qué sé, yo recuerdo de a lo primero de llamar a Nadia, de preguntarle que ya, esto cómo podemos hacerlo, nos está ocurriendo esto cómo funciona, y ella echarse 3 horas conmigo con el teléfono explicándome, si no es Nadia es otra compañera desde otro lugar, pues muchas organizaciones, ¿no? Que incluso no de Andalucía, sino también desde fuera, que como son ahora también las compañeras de la brigada, las compañeras que nos han ayudado con el goteo de Mundo en Movimiento, y a todos los lugares en los que estamos ahora participando, que nos invitan a contar nuestra historia y demás, pues de ahí siempre sale también gente que nos dice que, por ejemplo, una que sepa escribir, pues nos ofrece su ayuda si tenemos que redactar algo, otra compañera que sepa pues manejar redes sociales o los programas estos para hacer los carteles, que yo soy torpísima con eso y no tenemos mucha experiencia, o también nos ayudan con eso. Ha salido una chica voluntaria de aquí de Huelva que nos va a echar un cable también el día 23, que hay que acompañar a una compañera a la Seguridad Social y a otra al CEMAC, y no podemos dividirnos porque tiene que estar Nayé sí o sí, porque ninguna habla el castellano. Pues esta chica voluntaria nos ayuda, ¿no? Y pues eso, también con muchísimo apoyo que la gente se está volcando con nosotras, ¿no? Y me gustaría aprovechar un momentillo antes de irnos y hablar sobre el par de cuestiones que han hablado, ¿no? Sobre el tema del feminismo. A lo que decía Nadia es totalmente cierto. Aquí vemos como la gran parte del movimiento feminista de Huelva, hay una pequeña parte de una asociación feminista que no tiene nada que ver, pero, y que nos apoya, de hecho trabajamos juntas, pero la gran mayoría del movimiento feminista, conformado por mujeres de comisiones obreras, de UGT, tal y tal, que el 8 de marzo, el 25 de noviembre, salen a la calle, se tiñen el pelo de violeta, con las camisetas, yo soy feminista, los estados en el WhatsApp y demás, pero luego te dicen, cuando les reclamamos que hagan su trabajo, que es que no tienen recursos, ¿sabes? Como si nosotras tuviéramos ahora, no tenemos ni infraestructura, ni los recursos con los que nos ha apoyado la gente y poco más, ¿no? Sin embargo, te dicen en la cara que no tienen recursos, ¿no? Y parece como que se habla solo que la violencia hacia la mujer fuera el maltrato, ¿no? O fuera la violencia doméstica y demás, y parece que no se está teniendo en cuenta que hay muchas mujeres que están teniendo que aguantar a un tío al lado que la está maltratando, o teniendo que aguantar abusos sexuales y demás, pues porque su economía es un auténtico desastre, y porque no tienen trabajo en condiciones, y porque no se atreven a dejar a sus parejas porque no van a poder sobrevivir ni van a poder alimentar a su hijo, ¿no? Y esta crítica que le hago al movimiento feminista, por ejemplo, de aquí de Huelva, del que estoy hablando, también hay que extenderla, y es verdad, como dice Nadia, que se ha avanzado mucho, que todas estamos muy contentas con el feminismo, pero que el feminismo no es solo para nosotras, para las blancas, para las privilegiadas, para las occidentales, ¿no? Porque aquí vemos cómo se ha echado todo un país a la calle, que ha conseguido cambiar incluso la decisión de un juez por el caso de la manada, cosa que por supuesto apoyamos y seguiremos apoyando las veces que haga falta, pero para las compañeras marroquíes, ¿quién se ha echado a la calle? ¿Dónde está ahí el movimiento feminista y dónde están todas las mujeres y un país entero en la calle? Cuando nuestras compañeras marroquíes denunciaron abuso sexual, que todavía esos 2 juicios están en el aire y no las están creyendo. Y sin embargo, vemos como no ocurre nada, ¿no? Y estamos viendo cómo hoy en día un debate tremendo en el feminismo, además con unas formas y unas violencias entre nosotras mismas que son horribles, de vergüenza, típicas de los partidos de extrema derecha, cómo estamos entre unas y otras, que si la prostitución, no, la ley trans, bueno, incluso tratando de ponerle más el pie en el cuello a la gente que más oprimida está, sin el derecho a la escucha, sin nada de nada. Y ahora hablan del borrado de mujeres, cuando aquí por la ley de extranjería sí que hay montones de mujeres que están borradas desde hace muchísimo tiempo, y nadie hace absolutamente nada por luchar contra la ley de extranjería. Si lucháramos contra esta ley, lo mismo que le estamos poniendo este empeño, esta violencia, en luchar entre nosotras, en pelearnos entre nosotras y en putearnos
hablando mal, pues seguro que cambiarían las cosas, ¿no? Y bueno, creo que es una reflexión que deberíamos de tener en cuenta y ya me callo. Pues, Gibert, tú que te habías igual dejado ahí alguna cosa en el tintero. Voy rápido con algunas de las Eso. preguntas que se han hecho. Aprovecha. Nosotros funcionamos muy similar a Jornaleras. Entiendo toda la crítica que se ha hecho, pero una de las cosas que hicimos nosotros para evitar estos diferentes movimientos de feministas por un lado y tal, es que desde el principio intentamos sentar a todo el mundo, desde las organizaciones sociales más caritativas hasta de la iglesia, ¿no? Que eran quien daban este apoyo, hasta las feministas de la ciudad, y un poco la red hemos conseguido. Sí que es verdad que continúa siendo un tema como muy aparcado, pero en la mesa estamos todos. Cuando convocamos reuniones, convocamos a todo el mundo, ya sea por pesados o yo qué sé, pero allí están. Sobre el padrón, en Lleida también se traficaba con el padrón, que gente compraba. Entonces, una cosa que hicieron una gente muy lista del ayuntamiento es que hicieron el padrón digital para que la gente lo pudiera pedir por ella misma digitalmente y evitar todas las barreras. Pero claro, estos listos, ¿cómo va a acceder a poder hacer el padrón digital gente que tiene pocos recursos y poco conocimiento en brecha electrónica? Total, que nos hemos dedicado nosotros los últimos veranos a hacer el padrón de la gente. Es decir, hemos evitado un poco eso de comprar padrones, pero ahora estamos la gente de la plataforma como ayudando a tramitar el padrón a mucha gente, que es un desastre. Y es decir, que los del ayuntamiento, que son muy inteligentes, queriendo hacer una cosa buena, ¿no? Para evitar el tráfico y tal, hicieron una cosa que nos ha dado un trabajo que voy yo todo el verano con el móvil haciendo trámites. ¿Qué tienen que hacer los sindicatos? Yo creo que salir de estos, buscan mucho, y una cosa que yo pongo sobre la mesa y que nos preocupa mucho a nosotros es que algunas acciones que nosotros hemos hecho de denuncia han perjudicado a los temporeros. Es decir, cuando nosotros hemos publicado el nombre de alguna empresa, ¿no? Que Jornaleras decía, la campaña mediática nos ha ido bien, no, a nosotros también, pero también nos ha ido mal. Nosotros sabemos y somos conscientes que fruto de nuestro trabajo hemos perjudicado a gente concreta. Y esto es un debate interno que tenemos, que nos comemos la cabeza, que escuchamos y debemos escuchar muy atentamente a estas personas y trabajar codo con codo a ellas, sin paternalismos. Es decir, yo puedo tener la visión de que hay un caso concreto que se tiene que hacer público y denunciar públicamente, pero si esa persona me dice que no, yo no puedo forzar el ritmo, y esto es una cosa que debemos tener muy clara. No, yo tengo una idea preconcebida de sindicalismo, pero con la gente que yo voy a sentarme en una mesa tiene otra idea. O nos ponemos de acuerdo, o si reproducimos los mismos modelos de los sindicatos, vamos a darnos de cabeza y vamos a romper relaciones con todo el mundo. Y sobre las cooperativas, nosotros tenemos un sueño, que es que haya una cooperativa de venta de trabajo de los temporeros. Es decir, eliminar las ETTs, que son una mafia total, y que sean los propios temporeros que se organicen para vender su fuerza de trabajo. Es decir, ir al agricultor y decir, somos 10, somos una cuadrilla de tantos, y que sean ellos quien fijan las condiciones. Y que además esta plusvalua que se llevan las ETTs, no estas comisiones que roban, que son muy grandes, que roban a los temporeros, que esas comisiones vayan a los propios temporeros para que puedan autoorganizarse, ¿no? Es decir, para que sea la propia gente que con esa plusvalua, esa comisión, pueda financiar sus organizaciones, porque como decía también Jornadas de Lucha, hace falta dinero para muchas cosas, para muchas tareas. Y entonces, si hubiese una cooperativa ¿no? que vendiese de esto y pudiera ganar un plus con este dinero, pues podrían financiar las organizaciones.
Es un sueño. No hemos hecho nada, pero el sueño está allí. Bueno, pues nada, recogemos el sueño, ¿eh? El guante también, que bueno, porque era un guante que esperábamos que nos tiraseis y que intentaremos en la medida de... De hecho, este curso es como un inicio de un proyecto de intentar, bueno, pues eso, abrir un poco a determinados espacios a los que no, como sindicato no llegamos o no nos cuesta llegar. Que ya he empezado hablando de que ya es difícil para nosotros muchas veces llegar incluso dentro de las propias realidades empresariales a determinadas empresas, pues a las subcontratas, que son empresas pequeñas, tal, y que al final, bueno, pues que se ha ido atomizando un poco la realidad laboral. Y bueno, agradeceros mucho, yo también he aprendido mucho de todas vuestras intervenciones, a los participantes también agradeceros el tiempo que habéis dedicado a la jornada, invitaros a estar mañana y bueno, que seguimos en contacto y a ver si tenemos más debates como este y podemos profundizar y apoyaros en la medida de lo posible desde el sindicato. Gracias a todos. Chao, Gracias. muchas Un gracias. abrazo. Nos vemos pronto. Chao.